Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. A ver, intentemos visualizar la escena por un momento. Imaginemos una estrella muerta. El rescoldo de lo que fue un sol hace eones, que ahora mismo está surcando el vacío de la galaxia. Y se mueve a una velocidad increíble. Se mueve rápido, sí, pero es que no viaja sola. Y ahí es donde empieza todo. A su alrededor, como si fuera la estela de un barco en un océano cósmico, los astrónomos han visto una onda de choque. Una nebulosa que es preciosa, pero a la vez totalmente desconcertante. Es que es un auténtico rompecabezas. Totalmente. De hecho, uno de los investigadores principales, Simone Scheringhi, lo resume de una forma que, te pone la piel de gallina. ¿Qué es lo que dijo? Encontramos algo nunca visto antes, y más importante aún, totalmente inesperado. Vaya. Así que hoy vamos a hacer precisamente eso, un análisis a fondo de los documentos de esta investigación, que se publicó en Nature Astronomy, para intentar entender por qué esta pequeña estrella, RxJ 528 Plus 2838, está obligando a los científicos a reescribir lo que sabíamos sobre la muerte estelar. Y es que la importancia de esto va mucho más allá de una imagen espectacular, que por supuesto lo es. Claro. Lo que estamos viendo es una contradicción directa con los modelos que los astrofísicos han construido y refinado durante décadas. Las fuentes que hemos analizado hablan de una potente emisión o, para usar el término técnico, un outflow. ¿Un outflow? Exacto. Y es un outflow que, según lo que sabemos, según la comprensión actual, simplemente no debería estar ahí. Y esto es una cita de otro de los investigadores, Christian Ilkevich. O sea que el problema no es lo que ven, sino que lo que ven no debería existir. Precisamente. Así que nuestra misión hoy es esa, desgranar este misterio cósmico. Ver qué es exactamente esta estructura, por qué, según las leyes que conocemos, es una imposibilidad, y sobre todo, qué pistas nos está dando sobre, fuerzas ocultas que operan en el universo. Justo eso. Vale, pues empecemos por lo más básico, por la imagen. Lo que los telescopios han captado es una onda de proa. Uno de los colaboradores del estudio, Noel Castro Segura, nos da una analogía perfecta. Dice que es un arco curvo de material similar a la onda que se forma delante de un barco. La imagen mental es inmediata, ¿verdad? Totalmente. Tienes esta estrella RxJ 0528 Plus 2838, que está a unos 730 años luz. Que no es tanto en términos cósmicos. No. Y se mueve a toda velocidad por la galaxia. Y al hacerlo, pues choca con el gas y el polvo interestelar que hay en su camino, creando esta estela brillante. Hasta aquí parece sencillo. Parece, sí. Pero aquí es donde la intuición nos engaña. ¿Por qué? Porque el medio interestelar, ese gas y polvo, es increíblemente tenue. Mucho más vacío que el mejor vacío que podemos crear en un laboratorio aquí en la Tierra. Que una estrella, por muy rápido que se mueva, cree una onda tan definida y energética solo por arar a través de ese gas, es físicamente muy improbable. Claro, sería como esperar que un perdigón cree la misma estela que un transatlántico, ¿no? Exactamente. Para formar una onda de proa como la que vemos, se necesita un impulso extra. Se necesita una fuerza que emane de la propia estrella. O sea que no es solo la estrella moviéndose. Es la estrella expulsando algo que choca contra el gas que tiene delante. Precisamente. Se necesita ese outflow del que hablábamos. Una potente emisión de material que sale de la estrella a gran velocidad. Es como si el barco, además de avanzar, tuviera un potentísimo chorro de agua a presión saliendo de su proa. Eso es lo que realmente choca contra el mar y levanta la gran ola. Entiendo. Casi todas las ondas de proa que conocemos se forman así. El problema fundamental, el quid de la cuestión en este misterio, es que cuando los astrónomos buscaron el motor de ese chorro en RxJ 5528 Plus 2838, no encontraron absolutamente nada. Nada, de nada. Cero. Es un barco fantasma que deja una estela enorme sin tener un motor visible. Un motor invisible. Me encanta esa metáfora. Y para entender por qué ese motor debería ser visible, supongo que tenemos que mirar más de cerca la propia estrella, ¿no? Efectivamente.
Porque como decíamos, no es una estrella cualquiera. Para nada. La protagonista es una enana blanca. Y aunque el nombre suene pequeño, es uno de los objetos más extremos del universo. A ver, explícanos eso. Pensemos en nuestro Sol. Cuando se le acabe el combustible, dentro de miles de millones de años, se desprenderá de sus capas exteriores, y lo que quedará será su núcleo, ultra comprimido. Y eso es una enana blanca. Eso es. Imagina comprimir toda la masa del Sol en una esfera del tamaño de la Tierra. La gravedad en su superficie es cientos de miles de veces más fuerte que la nuestra. Es un pozo gravitatorio descomunal. Y esa gravedad extrema es la clave, porque hay otro detalle crucial. No está sola. No, forma un sistema binario. Orbita junto a una estrella compañera que es, bueno, bastante similar a nuestro Sol. Con esa gravedad me imagino que la enana blanca es una vecina complicada, la peor vecina que te puedas imaginar. Es una ladrona de materia, literalmente. Vaya. Su inmensa gravedad arranca el gas de las capas exteriores de su estrella compañera. Y aquí es donde entra el modelo estándar, el mecanismo que creíamos que lo explicaba todo. El que se enseña en los libros de texto. Ese mismo. Ese material robado no cae directamente sobre la enana blanca. Por las leyes de la física, empieza a orbitar a su alrededor, creando lo que se llama un disco de acreción. O sea que, según leía en los documentos, el modelo estándar es casi como una receta. Coges una enana blanca, le añades una estrella compañera y por pura gravedad te tiene que salir un disco de acreción. Siempre. Es así de automático. Se consideraba que sí, es un proceso fundamental. Y ojo, ese disco no es un anillo tranquilo y bonito, es un entorno caótico violentísimo. Me lo imagino. El material gira a velocidades de vértigo, se calienta a millones de grados por la fricción, emite una cantidad de radiación brutal. Es como una estación de servicio cósmica que alimenta a la estrella muerta. Vale. Y en ese proceso tan violento, parte del material, en lugar de caer, es acelerado y expulsado al espacio, en forma de chorros o vientos estelares a velocidades altísimas. ¿Y ese es el outflow? Ese es el outflow. Ese es el motor que debería estar ahí, el que debería crear la onda de proa. Un mecanismo que se ha observado y estudiado cientos, si no miles de veces. Claro. Y aquí llega el giro de guión. A ver. El equipo de Scaringi apuntó sus mejores telescopios a este sistema, esperando ver la firma inconfundible de ese disco de acreción. Y no encontraron absolutamente nada. Nada. Cero. Ni rastro de él. Y esta es la contradicción que tiene perpleja a toda la comunidad científica. Es como llegar a la escena de un crimen y ver el agujero de bala en la pared, pero no encontrar ni la pistola, ni el casquillo, ni la pólvora. Tienes la consecuencia. Exacto. Tienes la consecuencia, el outflow que crea la onda, pero te falta la causa que la ciencia daba por sentada. El origen de ese flujo de material es un completo misterio. Es increíble. No me extraña que Scaringi lo describa como uno de esos momentos únicos. Cito de nuevo, la sorpresa de que un sistema supuestamente tranquilo y sin discos pudiera desencadenar una nebulosa tan espectacular fue uno de esos raros momentos de wow. Totalmente. ¿Te imaginas al equipo en la sala de control, viendo esos datos una y otra vez, pensando que tenía que haber un error? Claro, porque va en contra de todo lo que han estudiado. Es que te obliga a volver a la pizarra. No es un ajuste fino a un modelo, es un desafío a sus cimientos. Te dice que hay mecanismos en el universo que ni siquiera habías contemplado. Hablemos de cómo llegaron a esa conclusión, porque la historia del descubrimiento parece una auténtica investigación detectivesca. Lo es. Todo empezó de forma casi casual, ¿no? Con una observación aquí, en España. Sí, el primer indicio vino del telescopio Isaac Newton, en La Palma. El equipo detectó una extraña nebulosidad en unas imágenes de archivo. O sea, una mancha borrosa. Una mancha borrosa, pero con una forma peculiar, asimétrica. Fue la primera pista, el equivalente a encontrar una huella extraña en el barro. Pero la imagen no era lo suficientemente nítida para sacar conclusiones. Vieron algo raro y, como buenos detectives, decidieron usar una lupa más grande. Una mucho más grande. Y en astronomía, la lupa más grande suele estar en Chile. Exacto. Apuntaron con uno de los instrumentos más potentes del mundo, MUSE, que está instalado en el VLT, el Very Large Telescope, del Observatorio Europeo Austral. Y aquí es donde la investigación dio un salto cualitativo gigantesco. Entiendo que es un telescopio más potente, pero ¿hablamos solo de una imagen con más resolución? ¿O es que te da un tipo de información completamente diferente?
Es la segunda opción, sin duda. MUSE no es solo una cámara gigante, es un espectrógrafo de campo integral. Que suena muy técnico. A ver, para que se entienda. Imagina que en vez de una foto, tomas miles de fotos a la vez, cada una en un color de luz muy específico. Para cada píxel de la imagen, MUSE te da el espectro completo de la luz, su arco iris. Ah, vale. De una foto en blanco y negro a un mapa 3D a todo color con información física y química. Exactamente. Vale, ahora entiendo por qué fue tan crucial. Con esa herramienta, ¿qué fue lo que encontraron? Supongo que lo primero era asegurarse de que la nebulosa y la estrella estaban realmente conectadas, ¿no? Esa era la prioridad número 1, descartar la coincidencia, y lo hicieron. Al analizar la composición química y la velocidad del gas, confirmaron sin lugar a dudas que esa estructura se originaba en el sistema binario. No era una nube de gas que pasaba por allí. Y entonces vino el segundo hallazgo. La pista clave, la pista que lo cambió todo y que abrió una nueva vía de investigación. Revelaron que la enana blanca posee un campo magnético extraordinariamente fuerte. ¿Un campo magnético? Ahí tenemos un nuevo sospechoso. Un factor que no estaba en la receta original del disco de acreción. Y a partir de esta pista, según las fuentes, surge una hipótesis completamente nueva. La idea es que este campo magnético es tan absurdamente potente que actúa como un embudo cósmico. Esa es la nueva teoría, sí. El campo magnético es tan intenso que domina la gravedad cerca de la estrella. Atrapa el material que la enana blanca le roba a su compañera y en lugar de dejar que se aplane y forme un disco... Lo obliga a seguir las líneas del campo magnético. Exacto. Y lo canaliza directamente hacia los polos de la estrella muerta, como si fueran dos autopistas magnéticas. Es un mecanismo de alimentación completamente distinto. El material cae por esos embudos magnéticos. Me imagino que esa caída no es precisamente suave. Es increíblemente violenta. El gas choca contra la superficie de la enana blanca a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Brutal. La energía liberada en ese impacto es brutal, sí. Genera temperaturas altísimas y, esto es lo crucial, expulsa parte de ese material de vuelta al espacio. Ahí está. Ahí tienes tu outflow. Un outflow generado sin necesidad de un disco. Esto abre una puerta a una nueva forma de interacción en sistemas binarios. Claro. Ilkivsky lo subraya muy bien. Nuestro hallazgo muestra que incluso sin un disco, estos sistemas pueden generar potentes emisiones, revelando un mecanismo que aún no entendemos. O sea que, caso resuelto, el campo magnético es el motor invisible que estábamos buscando. El misterio de la onda de proa sin disco queda explicado. Bueno, ¿No? es la pieza clave que nos faltaba, sin duda, pero decir caso resuelto sería precipitado. Ah. De hecho, esta solución abre una nueva caja de Pandora, un misterio todavía más profundo, y esta vez relacionado con el tiempo. ¿Con el tiempo? ¿A qué te refieres? El equipo no se limitó a fotografiar la nebulosa, la midieron. Es una estructura inmensa, se extiende a lo largo de un año luz. Un año luz. Y conociendo la velocidad a la que se mueve la estrella y la velocidad a la que se expande el gas, pudieron calcular cuánto tiempo ha estado funcionando el motor para crear una estructura de ese tamaño. ¿Y la conclusión fue? Que el outflow debe llevar activo como mínimo 1000 años. Espera un momento. ¿1000 años? Como poco. ¿1000 años? Es difícil hacerse a la idea. Estamos hablando de un fenómeno que empezó aquí, en la Tierra, más o menos en la época de las primeras universidades en Europa, de los vikingos llegando a América, Ajá. y ha estado funcionando sin parar hasta que lo hemos visto ahora. Eso cambia la escala por completo. Y ahí está el problema. Esa persistencia es el verdadero rompecabezas. ¿Por qué? Porque los datos que tienen sobre la intensidad actual del campo magnético y la cantidad de material que se transfiere de la estrella compañera sugieren que solo podrían alimentar una onda de proa de este tipo durante unos pocos cientos de años. No un milenio. No un milenio. Hay un desfase temporal. La energía que vemos hoy no es suficiente para explicar la historia completa de la nebulosa. Falta algo. Falta algo. Scaringi lo bautizó con un nombre muy evocador. Tiene que haber un motor misterioso, una fuente de energía oculta o un proceso que aún no comprendemos y que ha mantenido este sistema funcionando a pleno rendimiento durante 1000 años. Un motor misterioso. Esto es cada vez más fascinante. Pasamos de un misterio, la onda sin disco, a otro todavía más profundo. Una fuente de energía desconocida que funciona durante milenios. Exacto. Lo que nos lleva a la pregunta obvia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se proponen resolver el enigma de este motor? ¿Por dónde empiezan a buscar?
La respuesta, aunque es compleja en la práctica, es conceptualmente simple. Necesitan encontrar más ejemplos. Claro, comparar. Si RxJ 0528 plus 2838 es un fenómeno único, una anomalía cósmica, es casi imposible de descifrar. Sería como intentar entender la biología humana estudiando a una sola persona. Necesitan más casos de estudio. Exacto. Pero si logran encontrar y estudiar muchos más sistemas binarios como este, podrán empezar a ver patrones. Todos tienen campos magnéticos igual de fuertes. La duración del outflow depende de la masa de las estrellas. Empezarán a conectar las piezas para construir un modelo físico que explique qué es ese motor. Y para esa búsqueda, para encontrar a los hermanos de este sistema, supongo que necesitarán herramientas aún más potentes, capaces de ver objetos más tenues y lejanos. Sin duda. Y la comunidad astronómica ya está construyendo la próxima generación de telescopios. Las fuentes mencionan específicamente el futuro ELT, el Extremely Large Telescope. Que también es del Observatorio Europeo Austral. Sí. Será el ojo más grande del mundo para mirar al cielo, con un espejo principal de 39 metros. No solo verá más lejos, sino que su resolución será tan alta que podrá analizar estos sistemas con un nivel de detalle sin precedentes. El siguiente paso lógico. Simone Scaringhi lo tiene clarísimo. Prevé que el ELT ayudará a cartografiar más de estos sistemas, así como otros más tenues, ayudando finalmente a comprender la misteriosa fuente de energía que sigue sin tener explicación. Es la próxima frontera en esta investigación. De acuerdo. Ha sido un viaje increíble. Vamos a recapitular las ideas clave de este análisis para que queden claras. Vamos a ello. Se ha descubierto una espectacular y bellísima onda de choque alrededor de una estrella muerta, una estructura que, según la teoría actual, simplemente no debería poder existir. El núcleo del misterio reside en que el sistema carece del famoso disco de acreción. Ese remolino de materia violento que hasta ahora se creía absolutamente necesario para generar las potentes emisiones que forman estas ondas. Es una consecuencia sin su causa conocida. Exacto. Aunque la detección de un potente campo magnético ofrece una explicación parcial, un nuevo mecanismo que canaliza la materia sin necesidad de disco. Esta solución no es completa. Existe lo que los propios investigadores llaman un motor misterioso. Un proceso desconocido que ha alimentado este fenómeno durante al menos 1000 años y que a día de hoy sigue siendo un completo enigma. Perfectamente resumido. Y esto nos deja con una reflexión final. Este descubrimiento no es solo la crónica de un nuevo mecanismo cósmico, nos obliga a reconsiderar nuestra idea de lo que significa que una estrella esté muerta. Ya no son tan muertas. No. Pensamos en las enanas blancas como los rescoldos de un fuego estelar, brasas cósmicas enfriándose lentamente en el olvido. Pero este hallazgo nos muestra que pueden ser mucho más activas, complejas y energéticas de lo que imaginábamos. Son todo menos tranquilas. Todo menos tranquilas. Así que para terminar, lanzo un pensamiento. Adelante. Si una simple enana blanca, en las condiciones adecuadas, puede esconder un motor energético tan potente y duradero, ¿cuántos otros procesos energéticos desconocidos podrían estar ocurriendo ahora mismo en los cementerios estelares de nuestra galaxia, impulsados por fuerzas que apenas empezamos a imaginar? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.